tema de hoy, mejor dicho, la actualidad de hoy viene cargada de varias noticias escandalosas. Empezamos por la primera, que tiene que ver con el fútbol y con casos de supuesta corrupción, que nadie creía lo de supuesta, pero la da por firme, dada la cantidad de personas como Artur Mas que han comentado este tema, y también como el expresidente del Barça, Bartomeu. Bien, Alejandro, ¿qué noticias o qué información nos traes hoy sobre este particular? Bien, concretamente, buenos días, Pilar. Bueno, al parecer el Barcelona Club de Fútbol se encuentra en la diana del mayor escándalo arbitral de la historia del fútbol español. Este martes pasado saltó la bomba después de confirmarse los pagos de la entidad catalana por valor de 1.400.000 euros a Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Según se especifica en el informe de la agencia tributaria, el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra. Es decir, mediante estos pagos, lo que pretendía es que todo fuera neutral. Esto aparece entre comillas, al parecer. El Barcelona pagó, como te acabo de comentar, 1.400.000 euros a una empresa propiedad de José María Enríquez Negreira entre los años 2016 y 2018. Da la curiosa circunstancia, que el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros era el socio único de la empresa Dasnil 95, sociedad que en el 2016 facturó al Club de Fútbol Barcelona 532.728 euros. En el 17 la cifra ascendió a 541.752 y en el 2018 llegó hasta los 318.200 euros. Bueno, esos son muchos dineros, redondeando, más de 1 millón de euros. Hombre, 1.400.000 euros. Efectivamente. Lo sorprendente es que cuando se emitió la última factura en el mes de julio del 2018, coincidió con la salida de Enríquez Negreira de su puesto como vicepresidente del Comité de Árbitros. Es que ni siquiera tuvieron el pudor de seguir facturando después de su dimisión. O sea, el hombre dimitió de su cargo como vicepresidente del Comité de Árbitros y en ese mismo momento dejó de facturar. Porque sigue la omertá catalana, la omertá del nacionalismo catalán, que no querían que este escándalo saliera a la luz en el 2018. Entonces dijeron, bueno, lo cortamos aquí, no te damos más fondos, tú no hablas, nosotros no hablamos, y ahora ha salido, claro, 6 años después. Ha salido 6 años después por una inspección de Hacienda. De Hacienda, efectivamente. Que casualmente empezaron a ver cantidades y pidieron justificación, y ha sido el propio administrador único, que es el antiguo vicepresidente del Comité de Árbitros de esta empresa, el administrador único, que ha tenido que responder ante las preguntas de la agencia tributaria, y esto aparece en el informe de la agencia tributaria. Es que en aquel entonces al Barça no se le había pitado un penalti durante muchísimo tiempo. No sé cuántas jornadas pasaron que el Barça no se le pitaba absolutamente nada. De los 8 partidos de fútbol que al parecer jugaron en aquel periodo, los 8 enfrentamientos entre el Club de Fútbol Barcelona y el Real Madrid, el Barcelona lógicamente salió favorecido por las decisiones arbitrales. Estamos en un caso muy parecido a lo que ocurrió en su momento, creo recordar lejanamente, en Italia. Esto es un escándalo de tinte mafioso y que vamos a ver cómo va a terminar. O sea, nosotros no nos inventamos absolutamente nada. Esto es un informe
que sacó a relucir la cadena SER en Cataluña. Por fin la cadena SER ha hecho algo que afecta al catalanismo. Por Dios, habría que poner una vela a algún santo, al santo de los periodistas, que yo no sé cuál es, francamente, pero que la cadena SER en Cataluña haya publicado esta noticia, para mí, es casi más relevante que el propio escándalo, Pilar. Sí, Fíjate lo sí, que te digo. sí, 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 sí. Bueno, y además el 1.400.000 o el 1.400 millones que No, se dice no, pronto, 1.400 millones, no, 1.400.000 euros. perdón, 1.400.000, correcto, 1.400.000 euros. Es que es Sí, mucho dinero porque además se pagó entre 2016 y 2018, o sea, en escasos 2 o 3 años, y además fue en concepto de formación a los jugadores del Barça. O sea, ¿cómo vamos a pagar 1.400.000 euros en cursos de formación? Por favor, Pilar, ¿esto quién se lo cree? Pilar, lo escandaloso no es que los futbolistas del Barça reciban una formación. De hecho, no sé si comentarte Sí, que los jugadores del Barça, sobre todo los que van a la Masía, ¿eh? sí, Y los sí, jugadores infantiles, reciben ya desde hace muchísimo tiempo otro tipo de formación, que sí, es la formación del espíritu nacional catalanista. ¿Eh? La prueba condicionando a todos los jóvenes que por amor al fútbol, pues tienen que decir amén, amén sí. al credo catalanista Ujú, separatista ujú, que reina en la política ujú. catalana en estos últimos años. Sí, La prueba es que hace unos años, fíjate, qué resultado da esta política, que hace unos años un equipo infantil del Barcelona sí, se negó a jugar una final o un partido internacional en Portugal sí, porque los portugueses utilizaron el himno español para presentar a los infantiles del Club de Fútbol Barcelona. sí, sí, Es sí, algo inaudito. Este es el resultado de la política de formación del Club de Fútbol Barcelona. Otro ejemplo del resultado de la política de formación del club es el señor Xavi Hernández, sí, entrenador actual del Fútbol Club Barcelona, que sí, ha llegado a decir hace 2 años, mientras estaba en el Golfo Pérsico, sí. que Qatar o el país en el donde estaba tenía más calidad democrática que el gobierno de España. Esto es que es increíble. Y el Ujú. señor Piqué dejó de decir sendas barbaridades cuando se acercó más a Madrid, hizo negocios con la Comunidad de Madrid y se dio cuenta y llegó por fin a bajar del burro y decir literalmente que ojalá Barcelona tuviera una alcaldesa como la señora Ayuso. Sí, sí. Entonces, esto no hay nada nuevo, no hay nada de nuevo, es muy grave. Es Hombre, yo que, espero que se les caiga la venda de los ojos a los propios seguidores del Barça, porque no sé cómo van a justificar esto. En el pasado, los robos de Pujol los justifica el España nos roba, que instituyó Pujol mientras estaba vaciando las arcas de la Generalitat que debía en partidas de dinero a los propios ciudadanos catalanes y se las embolsaba él, lo justificaron, dijeron que estaban haciendo país y que ese dinero era para una especie de caja de compensación de resistencia para cuando vinieran maldadas y el Estado español, malísimo, malísimo, pues fuera contra ellos por ser nacionalistas. Cuando aquí todos sabemos que a los catalanes nacionalistas nunca se les ha atacado por el nacionalismo, sino porque han metido mano en la caja. efectivamente, tú ten en cuenta que ahora que hablamos del delito de malversación, que está muy de moda, y Sí, tú sabes que este delito felizmente se ha mantenido, sí, han quitado del Código Penal el delito de sedición, pero claro, no han tenido, es que claro, ellos que han
presumido de la lucha contra la corrupción, no podían quitar el delito de malversación. Sin embargo, lo han modificado. Sí, sí. Y al parecer, si tú robas para tu primo, eso no es un delito. O sea, tiene que ser un delito si tú robas para ti y te lo metes en el bolsillo. Todo para tapar también el delito de malversación que los socialistas hicieron en Andalucía con los fondos para los parados y que ascendió a la friolera de 800 millones de euros. Es el mayor delito, escándalo por malversación conocido en la historia política de la democracia española. Pero porque no se conoce, Pilar, la malversación que los gobiernos nacionalistas y separatistas en Cataluña llevan haciendo desde que llegaron al poder en el año 1982. Correcto. Porque han regado la sociedad catalana con fondos públicos, primando sobre todo asociaciones, el sentir separatista en asociaciones catalanistas de todo tipo, asociaciones de ajedrez, asociaciones de calçots, de los amantes del calçots, asociaciones de los amantes de la sardana, asociaciones de petanca, etcétera, asociaciones de amics de la llengua catalana, institutos como el Instituto de Nova Historia de Cataluña creado y que le inyectaron una porrada de millones, y uno de los grandes hallazgos del Instituto de Nova Historia de Cataluña es decir, bueno, es buscar pruebas documentales o se las fabrican para mantener el hecho de que Cristóbal Colón era catalán, no era genovés, era catalán, y que al parecer también Cervantes, Miguel de Cervantes, al parecer también era catalán. Entonces, es incalculable, Pilar, además de la corrupción endémica que había con el reparto de los fondos de formación, que tú sabes que eso duró muchísimos años y que en ese momento el secretario de la política de formación continua y formación para aturats y personas, trabajadores empleados, la llevaba un miembro de la coalición CiU. O sea, no era de CiU, sino era, ¿cómo se llamaba el otro partido que estaba gobernando con CiU? Iniciativa per Catalunya, ¿no? ¿O no? Unió. Hombre, en el Era tripartito, ¿cuándo? No, en el tripartito no. El gobierno de derechas que gobernó en Cataluña desde la llegada de Pujol, y en estos momentos no me acuerdo del partido, pero bueno, estaba como secretario del miembro y pedía el 15%. O sea, otorgaba cursos de formación a centros de formación, pero a cambio pedía que les entregaran en efectivo el 15% de las cantidades para el partido. Era el partido en el que estaba militando Duran y Lleida. Unió, el anterior. Sí, Unió de Cataluña, efectivamente. sí, sí. Entonces, claro, esto no viene de nuevo. Entonces, todo esto se ha tapado, se ha tapado, como se tapó en un principio la mala administración de banca catalana por parte de Jordi Pujol. Jordi Pujol, como administrador, porque no era el dueño del banco mayoritariamente eran los accionistas. Él hundió banca catalana por una mala administración. Sí, sí. Guerra tuvo en el cajón de su despacho el informe de fiscalía para poder empapelar a Pujol. Y Sí. por cuestiones políticas no lo empapelaron, no lo mandaron a la cárcel. Y de ahí, y Pujol ya dijo, bueno, aquí tengo el campo abierto. Sí. El campo abierto para hacer todo tipo de tropelías. Porque siempre, claro, siempre voy a amenazar con que Madrid nos ataca, el gobierno español exerceix una represión sobre nosotras y saca la multitud a la calle.
Y es lo que ha hecho el señor Mas cuando corrieron noticias de que iban a desvelar toda la corrupción de todos estos años en la que él también estaba implicada y que chantajeó a Mariano Rajoy, y efectivamente, con la separación, con la independencia, cosa que trataron de hacer y, bueno, cosa que hicieron. Sí, sí. ¿Usted cree que esto ha sido algo espontáneo de un inspector honesto o de un grupo de inspectores honestos en la agencia tributaria que han desvelado este caso? ¿O este caso tiene trazabilidad política? Es decir, el gobierno español, el gobierno de España, Sánchez en este caso concreto, ha podido tener esto en la guantera y sacarlo ahora, es decir, que los inspectores ya eran conocedores de esta cuestión y la han hecho pública ahora en un momento oportuno en el que PSOE está de baja frente a Podemos, porque PSOE está perdiendo votos con el asunto de la ley del sí es sí y de los 474 violadores, pederastas y no sé cuánta gente más que ha visto reducidas las penas con la ley del sí es sí. Entonces, los votos, sorprendentemente, los está perdiendo el PSOE, pero a Podemos este escándalo de la ley del sí es sí no le está pasando factura, sí se la está pasando al PSOE. Entonces, a mí me hace sospechar si este grupo de Hacienda Yo, ha sido francamente, dirigido de alguna manera, que el delito existe, pero tú que la sabes, oportunidad política se ha hecho ahora para beneficiar y tapar el mal gobierno de Sánchez. mira, yo personalmente creo más en la existencia de los ovnis por la cantidad de testimonios y pruebas que hay en el mundo. Lo que pasa es que alrededor de los ovnis sí que hay una conspiración. Hay una conspiración estatal, hay una conspiración internacional de los poderes fácticos, porque no pienso que en el tema de la agencia tributaria haya una manipulación de este hecho. ¿Y sabes por qué? Porque son funcionarios públicos. El funcionario público está protegido por el estatuto de funcionario público, está protegido y no lo pueden mandar a la cochibamba. ¿Me Sí, entiendes lo que te quiero decir? sí. Ellos están protegidos. Yo, de hecho, conozco a una amiga mía que se dedica a la alta inspección y, francamente, cobran bastante bien dentro de lo que cabe. Y ha habido corrupción. No te digo que no haya habido corrupción, pero son habas contadas, ¿eh? La corrupción entre los funcionarios de la agencia tributaria. Yo lo que sí sé es que, como siempre, el sector catalanista, el sector nacionalista separatista, va a utilizar esta noticia como un complot, como un complot por parte, como siempre, del Estado español para ensuciar su imagen. Ya, ¿Sabes lo que... pero yo tengo mejor concepto de los catalanes en general. Y aquí estamos hablando de seguidores del Barça. Y entre los seguidores del Barça, evidentemente los hay nacionalistas, golpistas y todo lo que usted quiera, pero hay un porcentaje grande que son aficionados al fondo y defienden sus colores. Correcto. Entonces, ¿usted cree que esta gente va a comprar otra vez, por enésima vez, que la corrupción está provocada porque Madrid nos robó antes? Mira, Pilar, los socios del Barça están un poco narcotizados. Narcotizados. No, no sé cómo lo consiguen. La verdad es que el Barça en la época de Messi desarrolló tal magia en el campo del fútbol que al parecer esa magia y esa droga todavía persiste en el cuerpo de los aficionados culés. Sí. Pero francamente, yo pienso que los aficionados culés han tragado con muchas cosas. Por ejemplo, cuando el Barça se puso de lado, es partidario de que en Cataluña se celebre un referéndum. El Barça como institución deportiva se ha manifestado públicamente y yo no veo que haya habido una reacción de los socios del Barça diciendo, no, nosotros no estamos a favor de que Cataluña se pueda autodeterminar,
Porque Bueno, si porque eso la gente individual, a título individual, que no tiene poder de enunciación, que no tiene una plataforma desde la que hablar, pues se paga muy caro. O sea, las personas que individualmente sin poder de enunciación, como digo, que no tienen un micrófono a su lado, que no pueden hablar en los medios de comunicación, etcétera, pues difícilmente van a poder individualmente salir y ir contra el poder establecido en Cataluña. Es que es muy poderoso, destinan muchísimos recursos y es la exclusión social a la que están sometidos quienes se atreven a manifestarse en contra. Entonces es se es que callan. volvemos a lo de siempre. Solo los que hemos vivido en Cataluña muchos años conocemos el problema de cerca. Es lo que pasa en Italia, ¿eh? En Italia, en el sur de Italia. O sea, solo los que han vivido en el sur de Italia muchos años conocen de cerca lo importante que es el problema de la mafia. Pues lo mismo digo, solo los que hemos vivido en Cataluña muchos años he vivido yo en Cataluña, conocemos de cerca cómo se manipulan los discursos, cómo los políticos separatistas catalanes se han convertido en auténticos magos de la manipulación del lenguaje, tienen un lenguaje interno y luego tienen un lenguaje externo cuando hablan desde Madrid o hablan para el resto de España. Y además lo hacen muy bien. La prueba es que la mayor parte de mis amigos españoles a los que yo les he contado anécdotas que he vivido en Cataluña a lo largo de todos estos años, nunca, no me han creído que las cosas que yo les contaba de haber vivido en primera persona pudieran ser ciertas. Entonces, ellos tienen una gran capacidad de manipulación. Además, sus votos, para más INRI, como desde el principio, siguen contando ahora para la gobernabilidad de España. Y eso lo utilizan con Sánchez, lo utilizan con el Partido Socialista, lo utilizaron con el PP, lo utilizaron con Aznar, que parecía inflexible el señor Aznar y un gran español, ¿me entiendes? Pero de alguna forma les hizo el caldo gordo, y Aznar en parte es responsable de lo que luego sucedió en Cataluña, porque alguien tiene que decir que no, que en Cataluña se tiene que cumplir la Constitución y nadie se atreve a decir esto. Nadie se atreve a poner el cascabel Sí, a la serpiente. algo tan básico, efectivamente. Eh, Sí, bueno, perdón. sí, lo que quería comentar es que ese doble lenguaje, esa crisis del lenguaje que tenemos, de los significados, que se adulteran de forma también escandalosa, no es solo patrimonio de los partidos nacionalistas catalanes. Sánchez es un maestro en estas cuestiones. La gente de Podemos ya, los que están en el gobierno ya ni digamos. Es decir, Irene Montero, que acudió con su ley para decir que a partir de ahora, pues poco menos que se iban a acabar las violaciones, parecía que padecía de adanismo, que nunca antes, que si sucedían las cosas que sucedían en España en contra de la mujer y de la violencia practicada contra las mujeres, era porque ella no había gobernado. Desde el momento que ella gobernaba, ella dictaba leyes y entonces todas las mujeres iban a estar a salvo. Pues bien, ya vemos que esto se ha manipulado de tal manera que ahora quieren hacer creer que esa ley del sí es sí, pues es una ley buena, es una ley que ha puesto en valor el consentimiento, cuando el consentimiento de la mujer era una prueba, o no consentimiento, era una prueba que ya estaba contemplada en la ley anterior, y ahora lo que está sucediendo es que no quiere dar marcha atrás y tenemos 474 personas y subiendo, dicen que probablemente lleguemos a las 1.500 antes de las elecciones municipales y autonómicas. Y bueno, ya se mantienen sus 13. No, es decir, la manipulación no es solo de los partidos nacionalistas. Así que, y bueno, A mí no me extraña. una cosita nada más que quería añadir, porque creo que Sí, además usted la trae hoy también,
No, pero quería Caliente comentarte es el tema. un tema sobre lo que acabas de decir, y es cierto. Entiendo la declaración que que hace poco hizo Carmena, ¿eh? La exalcaldesa de Madrid, referente al grupo dirigente en su conjunto de Podemos, llamándoles infantiles. O Sí, sea, porque es que tienen una actitud infantiloide. sí. Digo infantiloide porque, claro, cuando una persona tiene una actitud infantil y terca como la que están teniendo Podemos ante un problema tan grave y tan serio como la violación. No solo violación de mujeres, señora Montero, se producen violaciones de hombres también. Lo que pasa es que, como es muy vergonzoso para los hombres, no salen a relucir. Pero existen en el mundo homosexual muchas violaciones de hombres a hombres. Y luego no hablemos las violaciones a los niños. ¿Eh? Entonces, el tema de la violación es un tema muy serio, es un tema histórico y que efectivamente con una sola ley no vamos a arreglar de la noche a la mañana un tema tan grave y tan problemático, y resulta patético, patética la actitud tanto de Podemos como del Partido Socialista. Y acabará, efectivamente, como Sánchez no coja el toro como le gusta a él, saltar allí a la plaza de toros como si fuera un espontáneo en vaqueros, ¿me entiendes? Y enseñando un músculo para coger el toro por los cuernos, pues me temo que este Miura va a arrastrar a Sánchez al mayores de los desastres electorales. Y otro de los temas que también es escandaloso y que viene a colación de la economía y también de la manipulación del lenguaje, son la que viene relacionada con los enemigos de la realidad, de los que dicen que España va muy bien económicamente. Ciertamente hay algunos parámetros bueno, que podrían ser esperanzadores si no fuera que somos el único país que todavía no ha recuperado los niveles de antes de la pandemia, pero es el tema de la inflación que hoy ha salido. Cuéntenos, Alejandro. Vamos a ver, tú estás empeñada en subirme la atención, ¿eh? O sea, yo creo que en el fondo te gusta verme alterado, ¿eh? ¿Cómo me altero en tu programa? Porque es que sacas unos temas que realmente me sacan de mis casillas, ¿eh? Bueno, el tema de la inflación sigue en la misma senda que llevo diciendo desde hace muchos meses atrás. O sea, no me creo en los índices de inflación publicados. Que el IPC esté en el 5,9, oye, ¿por qué no está en el 6,1? Que me lo expliquen. O sea, ¿cómo es que la cesta de la compra crece más de un 15%? ¿Cómo es que la cesta de la compra crece más de un 15%? ¿Cómo es que la gasolina sigue imparable? ¿Cómo es que hay alimentos que crecen al 100%, al 80%? Sigan hablando que el IPC solo ha subido 2 décimas. Hay un dato muy importante. Desde que yo tengo uso de razón, nunca he visto la inflación subyacente por encima del IPC. Nunca, yo no lo he visto. Por favor, que salga alguien, que nos escriba y nos diga si tiene memoria y nos comente cuándo la inflación subyacente, que es la inflación que quita, como tú sabes, los combustibles y los productos elaborados, ¿eh? Está en un 7,5. Es la inflación industrial, es la inflación estructural de la economía española. ¿Cómo va a estar el IPC por debajo de la inflación estructural? Si, si la inflación estructural, luego lo que hace la industria es añadir procesos. Y si tú añades procesos a los productos no elaborados, ¿cómo no se va a repercutir la inflación sobre los nuevos procesos? Es para cualquier persona que haya hecho primero de económicas, esto resulta inconcebible. A mí me cuesta, cada vez que salgo en el programa, 1 o 2 puntos de subida de la tensión.
Este tema. Y una pérdida adquisitiva en 2 años del 20% de su salario. Bueno, vamos a ver, si yo diría más del 20%, porque como no se ha recuperado la renta, si lo dicen todas las cifras, o sea, el trabajador no ha recuperado la renta que tenía en el 2019, Sí, ¿vale? No hemos recuperado el nivel de renta. Y luego están inflando el tema del paro, que es otro tema que me sube la atención también, porque resulta que hay 800.000 personas que sí. están en contratos fijos discontinuos y como si todos estos 800.000 trabajadores estuvieran trabajando, cosa que no es verdad. ¿Eh? Ujú. Y lo que no cuentan, Pilar, lo que no cuentan es que solo el 20% de estos 800.000 trabajadores tienen contratos a tiempo completo. ¿Eh? Sí, sí, O sea, sí. el resto son contratos a tiempo parcial. Por Mm, eso tenemos una crisis de pensiones en nuestro sistema, en nuestra caja de la seguridad social. mm. Porque sí, dicen que hay 21 millones de personas trabajando, 21 millones de trabajando, pero muy pocos trabajan a tiempo completo, porque si trabajaran a tiempo completo y los empresarios cotizaran a la seguridad social 530 euros, multipliquen, por favor, cojan una calculadora y multipliquen 21 millones de trabajadores por 530 o 550 euros mensuales, que es lo que tendría que pagar un empresario a la seguridad social. Es que Ujú. el problema del déficit de la seguridad social estaría resuelto. Son unas Es que cuentas muy fáciles de hacer. yo recomiendo, y lo repito, cojan una calculadora y multipliquen 21 millones de trabajadores por 550 euros. Y luego verán la cantidad que sale al mes y esto lo multiplican por 12 o por 14. Y esa cantidad monstruosa que sale, compárenla con el presupuesto de la seguridad social. Verá que sale un superávit. Sale un superávit entre un 10 y un 15%. Entonces, yo no sé en qué país vivo, no sé qué expertos hablan en televisión, sacan constantemente profesores de la Universidad Pública de Málaga, profesores de la Universidad Pública de Barcelona, pero nadie habla de estos temas. Todos vienen a blanquear. Parecen don algodón, por favor. Bueno, leo un titular: la disolución de empresas se dispara a máximos en 2022. La inflación lleva el mayor cierre de empresas en España en 3 décadas. Claro. Las altas de sociedades cayeron un 2% y las disoluciones subieron un 10% en el 2022. Bueno, si es que todos los datos macroeconómicos pues van por ahí. ¿Y Mm, quién crea empleo? Que si aquí el que efectivamente el Estado ha estado creando empleo público, ¿eh? sí. Para ponerse medallas, pero sin decir el coste que vamos a tener por la creación de este nuevo empleo público, que es el Ujú, aumento de la ujú, deuda pública. ujú. Pagamos 30.000 millones de euros al año en conceptos de intereses de la deuda pública. Sí. Ujú, Entonces, ahora hay un tema, que el gobierno está temblando. Y me parece que la semana que viene llega la responsable, la responsable de supervisar en qué se gasta el dinero de Europa, de la Unión Europea. Esta señora, una alemana, no, ahora no me acuerdo de su nombre, va a venir, sí. y según al parecer, en los comideros, todo Kiki está temblando del gobierno, porque han intentado colarle a esta inspección de la Unión Europea a funcionarios y técnicos de segundo y tercer nivel para Sí. dar justificaciones, y ha dicho que no, que quiere ver a los titulares de las carteras ministeriales. Con lo cual, nos vamos a divertir la semana que viene, tengo la impresión. Sí, bueno, divertirnos, sí, es mejor que nos lo tomamos a WhatsApp porque es un tema tan, tan complejo, tan triste, tan, tan escandaloso que el único remedio que nos queda es la ironía, el humor y tomárnoslo a cachondeo. Pero Porque Pilar, eso ocurre cuando tú pones tanto dinero en manos de personas que en su vida han creado un puesto de trabajo. sí, Vivimos en una sociedad de mercado, a ver si la gente se entera. ¿Eh? sí.
Nuestra economía es un sistema mixto de mercado. Entonces, si tú no tienes experiencia en lidiar con lo que es la microeconomía de la creación, los costes, los precios a nivel de mercado, tú no tienes capacidad para manejar nada, nada de nada. La prueba, y por favor, otro mito que hoy me he acordado, decir que la banca, venga a echar la culpa para la banca. Yo no tengo ningún familiar en la banca. Pero vamos a ver, los 60.000 millones que Europa tuvo que rescatar a la banca, no fue a la banca, por favor. Dejar de decir esto. Estos expertos que salen fueron para las cajas de ahorros. Y en las cajas de ahorros, quienes estaban eran los políticos y los sindicatos de todos los partidos. Por Dios, de dejar de meter la banca en el rescate del sistema financiero español. A quien se rescató fue a las cajas de ahorros, señores, a las cajas de ahorros, es decir, a la banca pública. No podemos dejar de repetirlo todas las veces que haga falta, porque sobre las cajas de ahorros se ha corrido un tupido velo, como con todo lo que en este país afea la conducta de los políticos que gobernaron con anterioridad, ¿no? Fue otro escándalo de las cajas de ahorros, y lo que demuestra que la gestión de las cuestiones comerciales, de las cuestiones de mercado, incluida la banca, no puede estar en manos de políticos que solo benefician, que solo utilizan la lógica de cómo utilizar esos fondos para volver a gobernar y volver a salir elegidos. Así que le doy las gracias porque repita a usted, don Alejandro, el tema de las cajas de ahorros, efectivamente. Bueno, pues hay un tema que antes de acabar me gustaría comentarlo, porque viene a colación de lo que usted está hablando, de los datos macroeconómicos, del doble lenguaje, y es que la presidenta Calviño ha intentado descender a la microeconomía, de la que usted ha comentado también, diciendo que ella había notado que el IVA ya se estaba empezando a repercutir a la baja en la cesta de la compra. Y entonces la oposición le ha preguntado a Calviño en qué supermercado compraba ella, para ver si 47 millones de españoles nos enterábamos, que no nos habíamos enterado hasta ahora, y podíamos ir a los mismos supermercados que va ella. A lo mejor es que tiene también trato de favor, no lo sé. Pero bueno, Calviño, dice el titular, se queda muda en el Congreso al preguntarle dónde compra más barato que el resto de españoles. No me extraña, no me extraña. Hoy he ido a la compra porque quería comprar unas manzanas, porque recomiendo a todo el mundo que se coma una manzana diaria y su calidad de vida va a mejorar muchísimo. La puedes comer cruda o la puedes comer asada. Entonces, como faltaban manzanas, he pasado a comprar 8 manzanas Golden, que son las mejores para hacer manzanas asadas. He comprado también unas mandarinas. He comprado un par de plátanos. Y de paso en una tienda de cercanía de mi barrio. Y además 2 botellas de vino de Ribera del Duero, de calidad media. ¿Sabes a cuánto me subió el ticket? A más de 20 euros. O sea, sin comprar carne, sin comprar huevos, sin comprar pescado. Por eso, por favor, que me diga a mí, Calviño, dónde compra, para que yo también me pondré las pilas, tomaré nota y iré a comprar donde ella compra. Sí, sí, sobre todo, mire, podemos dar ideas desde este micrófono que tenemos a nuestra disposición, y es que los ciudadanos de a pie escriban, envíen emails al Congreso, a la atención de Nadia Calviño, con la pregunta dentro del sobre, ¿nos puede ilustrar usted dónde compra? Porque de esa manera, pues, la cesta de la compra a lo mejor nos beneficia tanto como a ella, ¿no? En Se me fin. olvidó comentarte rápidamente la subida del Euribor, que ha llegado a un 3%, y entonces
Esto lo hablamos hace varios meses y se veía venir. El gobierno no le daba ninguna importancia y resulta que una persona que ahora que ha pedido 25 millones, perdón, 20, es que no me sale en pesetas 150.000 euros, me salían las pesetas. Porque yo Antigua, sí. cuando contraté una pensión hace muchísimos tiempos, la contraté en pesetas. Entonces todavía sigue ahí en mi mente. Los que hayan contratado una pensión de 150.000 euros a 25 años, la subida a 3 puntos del Euribor más el diferencial que suman las entidades bancarias, porque el Euribor, repito, es el tipo de interés que utilizan los bancos cuando se prestan dinero entre ellos. Pero tú, como no eres banco, tú eres un usuario, un cliente del banco, cuando tú vas te añaden un 0,75 o un 1%. Entonces van a pagar 3.000 euros más al año, se dice pronto, Pilar, 3.000 euros más al año por la hipoteca. O sea, la situación, y el gobierno dice que todo va bien. Sí, el gas no nos han debido enterar que ha subido también, que sigue subiendo. En fin, tenemos que ir acabando, don Alejandro. ¿Quiere usted añadir alguna cosa más antes de cerrar el No, programa por hoy? lo único que te agradezco es que el programa termine ahora, porque de esta manera a ver si recupero mi nivel de tensión normal. Me tendré que tomar una tila ahora y Seguro que va a necesitar más de una tila para las un que día, hagan falta. para un día como hoy. En fin, muchísimas gracias, don Alejandro, por atendernos una vez más con sus reflexiones y su conocimiento de la economía en España. Saludamos a todos nuestros amigos de Es Radio. Les damos las gracias por atendernos una vez más a través de las ondas y nos despedimos de todos hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere. Saludos, chao, chao. Chao, Pilar.